Estoy encantada de estar en la Universidad de Ort, aquí hablando con vosotros en esta especie de tertulia, ¿no?, que podemos tener. Qué lástima que no podamos tener mucho tiempo relajado por delante para poder compartir. Pero bueno, yo creo que siempre nos sirve como punto de lanzamiento para después pues, iniciar cualquier tipo de relación que nos lleve un poco pues, a ir asentando y a ir adquiriendo pues, una serie de conocimientos con respecto a lo que está pasando en el tema del reporting corporativo. Yo quiero plantear esta charla hablando de unos puntos que me parecen fundamentales. El primero de ellos es hablar de lo que habitualmente y tradicionalmente están informando las empresas, que es todo lo relacionado con la información financiera. Luego voy a hablar de algunas quejas, algunas carencias, algunas limitaciones que tiene la información financiera y que hace que tengamos que pensar en una información, en publicar una serie de información que sea de carácter no financiero. Esa información de carácter no financiero está justificada por una serie de hechos que quiero comentaros y está dando lugar a presentación de nuevos informes. Nuevos informes por parte de las empresas que os contaré un poco por dónde van las líneas, os contaré algunas cosas que han ocurrido muy recientemente, pero que a pesar de todas sus bondades, no deja de tener también algún tipo de limitación. Y está surgiendo últimamente una corriente que yo creo que tiene bastante fuerza, que habla de llegar a presentar lo que se llaman los informes integrados. Os contaré lo que son los informes integrados, os contaré por qué surge y lo que intentan subsanar de las deficiencias encontradas hasta el momento. Os pondré un caso del informe integrado de una empresa que me ha parecido bastante interesante desde el punto de vista de que recoge la filosofía y los principios básicos de este tipo de información, y al final acabaré haciendo una reflexión sobre lo que supone presentar información no financiera. La información no financiera es una información en la mayor parte de los países, en la mayor parte, no en todos ni para todas las empresas, de carácter voluntario. La voluntariedad a la hora de presentar la información tiene ventajas de flexibilidad, ventajas de libertad, ventajas de enfocarlo como a mí me parece más conveniente desde el punto de vista de informar, pero tiene inconvenientes y es cómo aseguramos la calidad de la información que se recogen los informes. Entonces hablaremos de la verificación de esta información y de las corrientes que están surgiendo para luchar por lo que se llama el aseguramiento de esa información, que no es más que una verificación, algo parecido a lo que sería el informe de auditoría cuando estamos hablando de información financiera. Esa es mi hoja de ruta y ahí es por donde me gustaría llevaros durante el ratito que vamos a compartir. Permitidme, por lo tanto, que empiece hablando de la información financiera. Las empresas, está claro que tradicionalmente han presentado la información de carácter financiero y que podríamos decir que en estos momentos del tiempo han alcanzado un importante grado de madurez. ¿Por qué? Porque cuando observábamos, porque ya todo esto podemos decir que es un poco pasado, cuando observábamos que existía diversidad contable entre los países, o sea que los países llevaban sus propios criterios de contabilización y de presentación de información financiera, vimos que había problemas, sobre todo en aquellas empresas que querían buscar financiación en mercados internacionales. Esa búsqueda de financiación en mercados internacionales puso sobre la mesa claramente el tema de que teníamos que luchar por una comparabilidad de la información. Ese deseo de comparabilidad nos pusimos un poquito de acuerdo y le llamamos todos armonización. Armonizar la información no es homogeneizar la información, sino buscar esa comparabilidad de información. Este problema que surgió en las empresas multinacionales y vinculado con el mercado de capitales, pues luego ha llevado a cabo un impulso internacional importante para que las normas contables tuvieran pues unas normas comunes en los países. Yo creo que no hay duda en decir que las normas emitidas por el IAS, las normas internacionales de información financiera, son las que se han arraigado en el mundo
de distintas maneras, hay peculiaridades, pero son las que han llegado a consolidarse en el mundo por parte de un organismo que tiene un carácter privado y son las que han estado aceptadas por la mayor parte de los países, aunque también es cierto que en muchos países estas normas van dirigidas a determinados tipos de empresas, no a todas. Es muy difícil que los países quieran perder su hegemonía, quieran perder su poder y renunciar a su propio criterio de homogeneización, de armonización interna de la información, renunciando a emitir normas y a aceptar normas de otros sitios. Por lo tanto, estas normas, si bien son importantes, no están aplicadas a todas las empresas de cualquier tamaño de todas las partes del mundo. Pero es evidente que el avance ha sido tremendo. El acuerdo de convergencia del JAS y del FAS que se produjo, el acuerdo Norwood, fue otro paso importante en pro de la armonización. Yo creo que hemos alcanzado un grado de madurez importante en cuanto al tema de comparabilidad de información financiera. Sin embargo, resulta que nosotros a veces observamos que el valor de las empresas se va desacoplando de los valores contables. Y aquí me gustaría poner un ejemplo. Fijaros, el ratio PER que mide la relación entre el precio partido por el beneficio por acción. El PER lo que mide es si las acciones son caras o son baratas. Un PER alto, acciones caras, un PER bajo, acciones baratas. Aquí os he puesto algunas empresas españolas, datos de este año para que veáis el PER. Fijaros, Inditex, que es una empresa famosa, que es la de Zara y todas estas, Springfield, hay un montón de marcas detrás, pues el PER es 33, o sea, el precio es 33 veces el beneficio por acción, beneficio deducido del valor contable. Luego tenemos tres empresas que os he puesto importantes, que tienen un PER en torno a 15-16, Iberdrola, Telefónica y Enagas, y luego Adolfo Domínguez, que tiene un PER tremendo de 159, que es una empresa de ropa. ¿Esto qué significa? Esto significa que los valores contables y los valores reales están sufriendo cierta distancia. Claro, pero ¿esto pasa solo en España? Pues no. Aquí os he puesto unas variaciones del PER desde el año 2013 del 2013 al 2015 en algunos índices bursátil. Si os dais cuenta, el diagrama de barras va aumentando conforme pasa el tiempo del 13 al 15, por lo tanto el PER cada vez es mayor, por lo tanto las acciones son más caras, la distancia entre valor contable y el precio es cada vez más grande. Fijaros en el Nasdaq, que es la más cara, aparece en el año 2015, en marzo de 2015, por el valor de 21, Standard & Poor's por valor de 17 y quizá la más barata de la que os he puesto ahí es el Eurostock, que es un índice bursátil que representa el rendimiento de las 50 empresas más grandes de 12 países de la eurozona, pero aparece por un valor de 15. Claro, estas diferencias hacen que algunos estudios, y me ha parecido interesante destacaros el de Ocean Tomo, en el que se pone de manifiesto sobre el valor de la empresa, la importancia que se le dan a los aspectos financieros y a los aspectos no financieros. Entonces, en este diagrama es curioso porque tenemos un horizonte temporal importante desde el año 75 hasta el año 2009 y fijaros que el valor que está en color ocre lo que indica son aspectos financieros y lo que está en color blanco aspectos no financieros, ¿vale? Resulta... No, al revés, perdón. El color blanco, los financieros y el color ocre, el no financiero. Entonces, si os dais cuenta, es como que el diagrama ha dado la vuelta del primer año al último, porque al principio los valores tangibles representan pues el 80 y pico % y sin embargo al final son los valores no tangibles los que presentan este valor, el 85%. Por lo tanto, una de las cosas que podríamos decir es que quizá una de las características del nuevo entorno de los negocios en el mundo globalizado que vivimos es el reconocimiento de estos riesgos no financieros, como algo que es importante, como algo que es intrínseco en la actividad empresarial. Por lo tanto, estamos viendo que hay aquí algo que nos lleva a pensar
yo creo que estos datos nos llevan a pensar en que tenemos que intentar ver hasta qué punto la información presentada por las empresas tiene que sufrir un vuelco y tiene que dar entrada a nuevos conceptos. Evidentemente, todos sabemos que la información financiera no contempla determinados aspectos. A ninguno nos sorprende el decir que no contempla pues, temas de recursos humanos, prácticas de buen gobierno, políticas que se llevan para conseguir pues, una buena repercusión en el medio ambiente, temas de carácter social. Eso lo sabemos todos. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué hay? ¿Qué podemos hacer para que estos aspectos tengan cabida dentro del reporting de la empresa? ¿Hay algo más que nos hace llevar a que tengamos que pensar en esta nueva forma de información? Pues hay algo importante y es el tema de los stakeholders. Sabéis que los stakeholders son los grupos de interés. Al fin y al cabo, cuando hablamos de stakeholders, estamos hablando de usuarios. Estamos hablando de usuarios. Y cuando hablamos de usuarios, a veces cambiamos los términos y nos perdemos un poco en los términos. Parece que de repente surge un término y nos desmonta lo que había. No. En el año 74 había un informe que era el informe Jenkins que ya hablaba de la utilidad de la información para los usuarios. Y era un poco el embrión de lo que ha pasado posteriormente. El hecho de que reconozcamos la existencia de grupos de interés importantes, interesados en la información que publican las empresas, quiere decir que la información no se presenta única y exclusivamente pensando en los accionistas. Hay otros grupos de interés en los que tenemos que pensar. Esos grupos de interés van a tener unas necesidades de información que van más allá de las necesidades de información de tipo financiero. Claro, entonces empezamos a pensar en incluir ese tipo de información no financiera que tradicionalmente no se incluye en los informes de las empresas. Hay una definición por ahí que es simpática que dice ¿qué es información financiera? Y dice toda la que no es financiera. Entonces, bueno, está bien, está simpático, ¿no? Porque es una manera fácil, ¿no?, de dar una solución. Pero al fin y al cabo es toda aquella información pues, que no está regulada por una norma contable. A mí casi me gusta más así. Básicamente hablamos de informes de gobierno corporativo y de responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa. Ambos términos en muchas ocasiones hay un solapamiento entre ellos. Claro, cuando hablamos que una empresa adquiere ese compromiso, se da cuenta de que efectivamente la información financiera tiene ciertas limitaciones y aparte tenemos un grupo de stakeholders que están exigiendo nuevos requisitos informativos, al fin y al cabo estamos hablando de que la empresa está asumiendo una responsabilidad social. Y el asumir esa responsabilidad social quiere decir que está asumiendo irse de esa zona de confort en la que ha estado tradicionalmente. Estamos toda la vida y por lo tanto estamos en una zona de confort y estamos asumiendo el no estar en esa zona de confort. Por lo tanto, esa responsabilidad que adquieren o que pueden adquirir muchas empresas no deja de ser un compromiso voluntario de cualquier empresa pues, en el desarrollo de la sociedad y en la preservación del medio ambiente. ¿Las empresas están preocupadas por esto? Yo os diría que desde que empezó el siglo XXI ha habido un impulso importante por gran parte de empresas que han asumido este tipo de responsabilidad. Y en los últimos 10 años hay muchos informes que intentan abarcar los aspectos que están dentro de la responsabilidad social corporativa. Al fin y al cabo, lo que se pretende con esta responsabilidad es que las empresas se conciencien del impacto de sus acciones en todos los grupos de interés. Se tienen que concienciar del efecto que tienen sus acciones en los grupos de interés y tienen que mostrar pues, un desarrollo en la contribución que ellas están haciendo al desarrollo económico. Estos son puntos de partida que tienen que estar claros para poder empezar a funcionar.
Si nos damos cuenta, esto es básicamente lo que hace muchos años, en los años a final de los 70, Ellington llamó el triple bottom line, que hacía referencia a 3 objetivos que debe perseguir la empresa. Los objetivos eran profit, people y planet. Y en torno a estos conceptos, el profit es la prosperidad económica. Cuando habla de people, habla de justicia social, y cuando habla de planet, habla de calidad medioambiental. Es lo que se llama normalmente el triple balance. Es un informe en el que lo que se pone de manifiesto es el impacto económico, social y medioambiental de las actividades empresariales. Si os dais cuenta en este gráfico, dentro de la parte de ese impacto económico, social y medioambiental, pues hay señalados algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el económico, pues el valor añadido, la generación de riqueza; en el ambiental, pues el tratamiento de residuos de la empresa, la contaminación en CO2, el agotamiento de recursos; en el social, pues todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con creación de empleo, un aspecto importante en muchos países, que con la crisis hay un gran desempleo; el bienestar, la seguridad del trabajo, ¿vale? Entonces, estos aspectos están contemplados en este triple balance, en este triple bottom line, y es lo que va a dar lugar a la presentación de unos informes que recojan esta responsabilidad social de las empresas. Antes de comentaros un poco cómo lo hacen las empresas, os he puesto estos gráficos para mostraros hasta qué punto existe un interés. Os estaba diciendo que en la última década ha habido un impulso interesante, ¿no? De la responsabilidad, de la presentación de informes vinculados a la responsabilidad social. Pero quería mostraros algunos datos para a ver si se podía ver más claro. En el gráfico que tenéis de arriba, el de puntos, es un gráfico del año 2011. Estos datos, en los dos casos, los he tomado de informes de KPMG. En el gráfico de arriba, que os decía que son datos del informe del 2011, España ocupaba una posición líder. Es curioso, porque España, cuando sale algo moderno, siempre quiere ser la más moderna de todos. Yo creo que hay una sensación o una... no sé cómo expresar, o una sensación que arrastramos negativa de tiempo y que nos la queremos quitar. Cuando España ingresó en la Unión Europea, ingresa y automáticamente ya estaba al día en todas las normas, cosa que no ocurría en ningún país. Pues aquí pasaba lo mismo, era una posición líder y tal. Ahora no es. En los diagramas de barras que tenéis abajo se presentan datos para ver un poco la evolución de 2011 a 2013. Los de arriba estaban en 2011 y abajo son en 2013. El diagrama que tenéis a la izquierda lo que presenta son datos de empresas que no dejan de ser un grupo de empresas, pero unas de ellas, lo que le llaman el N100 en este informe de KPMG, son las 100 empresas más grandes en 41 países. Por lo tanto, estamos hablando de 4.100 empresas, pero grandes, ¿vale? Y el G250 son las 250 más grandes del mundo. Si os dais cuenta, la tendencia es al alza. La tendencia es al alza, no nos detengamos, pues si no nos llevaría mucho tiempo, pero la tendencia es al alza, por lo tanto el interés de presentar este tipo de información pues va aumentando. Si vamos viendo por países, pues fijaros que los países de Asia y el Pacífico sí que han sufrido un incremento importante, y los otros, bueno, pues están dentro, en los otros continentes, pues más o menos dentro de ciertos límites. Por países, aquí en la parte de la izquierda están los países como más involucrados. Los países más involucrados son Francia, Dinamarca y Sudáfrica. Sudáfrica es un referente clarísimo en presentación de este tipo de información, luego comentaré un poquito más. España ha bajado, presenta un interés creciente a algunos países, pues como por ejemplo Chile, India, Australia, pero bueno, es una perspectiva de ver efectivamente que estamos hablando de que el interés está encima de la mesa. ¿Y cómo se presentan estos informes vinculados a la responsabilidad social? Normalmente a estos informes se les llama informe de sostenibilidad, informe de responsabilidad social corporativa, se les puede llamar de distintas maneras. Para poder elaborar estos informes, normalmente las empresas siguen las pautas que les da el GRI, el Global Reporting Initiative. Esta
el GRI es una organización que al fin y al cabo tiene como objetivo impulsar que las empresas presenten memorias de sostenibilidad. Entonces, para ello, lo que establece es un marco, y en ese marco hay una guía, que dentro de la guía pues, podemos encontrar una serie de principios y una serie de indicadores que van a permitir medir el desempeño económico, medioambiental y social de las empresas. La mayor parte de las empresas, cuando vemos cómo están elaborando estos informes, la mayor parte de las empresas siguen la guía del GRI. De hecho, por ejemplo, en Sudáfrica, que es un referente clarísimo, pues el 90% de las empresas lo están siguiendo. Es una organización que, como os decía antes, es una institución independiente, que me gustaría resaltar que es independiente, pero que es la que primero ha elaborado unos estándares para elaborar estas memorias de sostenibilidad. Va haciendo unas guías, y la última guía que presentó fue en noviembre del 2013, que fue la guía 4. La guía 4, yo creo que el principal cambio de esta guía es que todo gira en torno a la materialidad. La materialidad es un concepto que se vuelve importante en este tipo de información, porque lo que te quiere decir es, estás dirigiendo información a una serie de stakeholders, mira aquello que es material, aquello que es realmente relevante para ellos. Y eso no se puede generalizar, porque probablemente para cada empresa esa materialidad tenga una serie de peculiaridades que tengamos que ir definiendo. Es un concepto importante, me parece muy relevante, y en esta guía G4 pues, aparece, yo creo que como lo más importante que se puede decir. Realmente cuando te están hablando de qué se debe hacer, pues se debe hablar del entorno en el que se entiende pues, este tipo de información, y se tiene que hablar una serie de indicadores. En el cuadro que tenéis, fijaros, en la parte de la izquierda está, la primera columna es la que tiene que ver con aspectos económicos, la segunda columna con aspectos ambientales, y el resto tienen que ver con el resto de columnas tienen que ver con aspectos de tipo social. ¿Qué indicadores se tienen que recoger? Pues básicamente pues consumo de energía, consumo de agua, emisiones que sean contaminantes, residuos que se puedan generar, si hay incidentes por corrupción, si hay algún tipo de problema por incumplimiento de principios que tengan que ver con los derechos humanos, temas de estabilidad laboral, tema de formación de trabajadores. Bueno, ahí tenéis una serie de principios y de publicaciones y de indicadores que se tienen que recoger como sugerencia que hace el G4. Aquí os he puesto un ejemplo de una empresa, que es la empresa Akbar, que es una empresa que trata sobre la gestión del agua y que está presente en más de 10 países, y que ellos dicen que ofrecen servicio a más de 25 millones de personas diariamente. Os he recogido este ejemplo porque en estas transparencias que os voy a poner, pues han hecho una síntesis de los principios fundamentales que ellos consideran que se deben incluir pensando en tener una empresa que contribuya al desarrollo sostenible. Os la he puesto porque tuve la ocasión de participar hace unos meses en una mesa redonda hablando de responsabilidad social. Yo, en ese caso, hablé de la responsabilidad social de las universidades y del papel que las universidades tienen que hacer para escuchar a los stakeholders, o sea, mucho más allá de los profesores, del personal de administración y de los estudiantes. Y tuve la oportunidad de compartir la mesa con el responsable de esta empresa, el responsable del tema de responsabilidad social. Lo vi tan comprometido que me pareció buena idea presentároslo aquí como un caso, para que vierais un ejemplo. Esta empresa dice pues, que su misión es gestionar el agua con eficiencia para mejorar la calidad de vida de las personas, pero siempre en equilibrio con el tema del medio ambiente. Al principio te explica que para elaborar la memoria siguen las indicaciones del GRI,
dicen concretamente que están siguiendo el G4 y que por lo tanto pues están pensando en ese concepto de materialidad del G4 y también pues, de las necesidades de los stakeholders. Señalan 10 principios que, bueno, no me voy a detener porque nos alargaríamos mucho, pero bueno, lo que me gustaría decir es que el primero tiene que ver con buen gobierno y ética, o sea, al fin y al cabo se trata de ser responsable, tener comportamientos éticos, ser responsable. El segundo de ello es el equipo humano y el desarrollo de talento, o sea, en este caso lo que yo creo que consideran es los impactos de decisiones que toman y vinculadas con temas de personal. En España hay una preocupación muy grande desde hace 10 años por el tema de igualdad de género en todos los ámbitos, y hay muchas medidas de discriminación positiva para que haya presencia de mujeres en todos los sitios. Y eso pues, está presente siempre en todos los temas. También se habla pues, de medidas para evitar accidentes, etc. Luego se habla de lo que llaman aquí orientación al cliente, que es un poco lo que hay dentro es aportar a la sociedad lo que les pide. Luego habla de fortalecimiento de cadena de proveedores, o sea, lo que se dice es que vamos a tener relaciones con personas también comprometidas con los principios que nosotros estamos comprometidos, por lo tanto es adaptarse para asegurar la continuidad de la empresa. Luego, el siguiente punto habla del respeto al medio ambiente. Bueno, pues este es tema clarísimo, ¿no? El tema de energías renovables, en el caso de aguas, pues tratamiento de aguas residuales, etc. Luego, implicaciones sociales y derechos humanos, que en este punto lo que te dice es la empresa no se trata solo de ser eficiente económicamente, sino que se trata también de invertir en acciones sociales. Por lo tanto, lo que se trata es de invertir en acciones sociales dentro del entorno en el que tú estás trabajando. El siguiente habla de innovación sostenible, que no se ve aquí, pero es inversiones básicamente en I+D+I. Luego, relaciones con grupos de interés, o sea, hasta qué punto esas expectativas que los grupos de interés tienen con las empresas se satisfacen o no se satisfacen. Luego habla de crear una cultura interna por comprender bien lo que significa el tener una responsabilidad social. Y por último, habla de la transparencia. La transparencia es que esa información se vea y que esa información, según comentan ellos, se verifique. Ellos dicen que esta información está verificada por una persona, por lo tanto, aunque es una información de carácter voluntario, hay una persona que da una valoración con respecto a lo que allí se contiene. Este es un ejemplo para tener una idea de lo que estamos hablando. Y me gustaría resaltar que en Europa se ha dado un impulso importante el año pasado. Europa le encantan publicar directivas, bueno, como locos, y cada directiva es de una cosa, y cada directiva que nos sacan pues nos marean más, pero bueno, pues sacaron otra directiva que no tiene nada que ver con las de auditoría que hablábamos el año pasado, que habla sobre estados financieros para cierto tipo de empresas. Entonces, en esta directiva es simpático y curioso y tiene que ver con lo que estamos hablando, no porque el contenido fundamental de la directiva tenga que ver con esto, pero hay una parte, y hay una parte que dice que dentro del informe de gestión se presente lo que llaman ellos un estado no financiero, un nuevo estado no financiero en el que se recoja este tipo de información. Claro, esto supone un cambio relevante en la información corporativa, pero claro, tiene una parte positiva y una parte negativa. La positiva que yo veo es que dicen, bueno, en esta información, pues, perdone, explíqueme usted su modelo de negocio, explíqueme qué políticas están llevando ustedes a cabo, explíqueme qué riesgos tienen sus actividades, vale, todo eso está muy bien y, por lo tanto, identifíqueme usted los riesgos para la sostenibilidad, me parece muy bien. Pero tiene una parte que es la otra cara, y es que dice, la información se divulgará siempre que sea pertinente y proporcionada. Eso quiere decir que hay un factor de discrecionalidad. Y entonces, las directivas se tienen que adaptar en los países, por lo tanto, esta directiva entrará a funcionar en los países en 2017. Aún falta mucho. No sabemos si esa cláusula de preséntele usted si le parece bien y no le molesta,
pero si le molesta, pues como que lo deje, pero en principio afecta a unas 6.000 empresas porque están hablando de empresas grandes, están hablando de empresas, lo que se le llama entidades de interés público y cotizadas. Las entidades de interés público básicamente son cotizadas, bancos, compañías de seguros, o sea, las que tienen un interés en la sociedad. Y hablamos de un número importante de empresas, pero nos encontramos con que esa cláusula ya veremos lo que pasa. Nos da un poquito de miedo. Pero al fin y al cabo, cuando están hablando de ese estado no financiero y cuando hablan de qué debe contener ese estado no financiero, en el cuadrito azul tenéis un poco las ideas. Dice que tenemos que hablar de cuestiones vinculadas con el medio ambiente, con cuestiones sociales y con derechos humanos. En medio ambiente, pues habla de energías renovables o no renovables, emisiones de gas de efecto invernadero, consumo de agua. En cuestiones sociales, pues qué se está haciendo para garantizar la igualdad de género. Ya os digo que esto es un tema importante por aquella parte del mundo, las condiciones de trabajo, la seguridad, los derechos de los trabajadores, y en derechos humanos, pues violación de derechos humanos, prevención que se hace para prevenir la violación de derechos humanos, temas de lucha contra corrupción y contra posibles sobornos. Esto es algo que está ahí y que por lo tanto es interesante saber. Otra cosa muy reciente que se ha publicado es un estudio de la Federación de Expertos Contables, que ha salido este estudio, han sacado un documento para el debate, y entonces es un documento que está abierto a consideraciones por parte de las personas que quieran hacer una aportación, y van a recibir comentarios hasta junio del año 2016, o sea, un periodo bastante amplio. Y entonces en este documento lo que se dice básicamente es que las empresas tienen que cubrir necesidades de colectivos mucho más amplio de lo que hacen tradicionalmente. Y entonces dicen que la información corporativa tiene que tener un nuevo enfoque. Fijaros que el título es El futuro de la información corporativa, creación de una dinámica de cambio. Dicen que tiene que tener un cambio y hacen una pequeña propuesta. Y la propuesta es lo que le llaman Core More. Y es que las empresas, así en síntesis, las empresas deberían presentar un resumen ejecutivo, que es como el core, el núcleo, ¿no? Y luego deberían presentar ese informe ejecutivo, que sería el informe base, el informe central, debería completarse con otros informes, que es lo que llama el MORE. Claro, ¿qué hay que incluir en el core y qué hay que incluir en el MORE? Aunque no lo dice claramente, evidentemente cada empresa tiene que evaluar cuál debe ser la información que quiere dar a los distintos usuarios. Claro, si os dais cuenta, todo este tipo de cuestiones, incluso esta propuesta de la Federación de Expertos Contables, hace que cada vez tengamos más informes, cada vez tengamos más documentos. Y al final tenemos tantos documentos que no sabemos la relación que hay entre ellos. Y aunque a todos se nos hace la boca agua diciendo que tenemos que ser transparentes y que tenemos que mostrar toda la información, en muchas ocasiones mucha información es negativo. Esa es la realidad. Entonces, esto no es cuestión de que a ver qué documento se me ocurre a mí ahora que podíamos presentar. Deberíamos pensar en si realmente estamos consiguiendo el objetivo que pretendemos. En estos círculos que aparecen ahí es como que cada círculo es un documento y cada vez hay más círculos y cada vez hay más círculos. Y no sabemos un poco cómo interpretar todo y no sabemos qué relación tienen unos con otros. Entonces, dentro de esa filosofía surge lo que se ha venido denominando, lo que se llama Integrated Reporting, que son los informes integrados. Los informes integrados son interesantes en el sentido de que, al fin y al cabo, esa preocupación de tengo tanta información que al final
lo que tengo es ausencia de información. Entonces hay una corriente muy reciente que está hablando de intentar que todos estos informes se integren en un único informe, que es un informe que le llaman un informe integrado o un informe conciso, pero un informe que debe estar preparado desde una perspectiva de sostenibilidad y que tiene que informar acerca de la creación de valor de la empresa. Quizá una de las cosas que más me gustan del informe integrado, aparte de pasar de todo el montón de posibles informes a uno solo, es que un poco la filosofía de los informes integrados es que miran al pasado y al futuro. Hablan de la creación de valor por parte de la empresa, pero hablan pensando también en el futuro, en medidas que se están tomando de cara al futuro. El valor de la organización aparece como una cláusula, como un principio a respetar de manera importante, y luego te dicen que en un informe integrado hay que poner ciertas cosas. Si os dais cuenta de la lista de cosas que pone ahí, la última es las perspectivas de futuro, que es ese aspecto que en muchas ocasiones está muy olvidado, ¿no? El mirar hacia adelante siempre. Hemos hecho esto, ha pasado esto y hemos hecho lo otro, pero esa mirada, ¿no?, hacia adelante parece que a veces nos olvidamos. Aparte, pues hay que describir las circunstancias en las que la empresa opera, cuáles son sus oportunidades y sus riesgos que están afectando a la capacidad de la empresa para crear valor, qué estrategias se están utilizando, cuál es el modelo de negocio que se sigue y hasta qué punto se trata de un modelo que puede ser resistente. Y todo ello, evidentemente, tiene que hacerse desde una perspectiva integrada. Esto no es fácil. Esto no es fácil porque, evidentemente, estamos hablando de información, estamos hablando de elaborar un informe que, no nos equivoquemos, el informe integrado no es la suma de ese montón de informes que teníamos, es un informe nuevo. No es, tenía 20 informes, pues ahora lo junto y tengo, en vez de 20, uno así. No, es un informe integrado. Y, por tanto, es un informe que no es la suma de los informes anteriores. Eso quiere decir que el concepto de materialidad tiene que estar muy presente para definir qué debe y qué no debe contener esta información integrada. En la parte de abajo tenéis los círculos, que son un poco los stakeholders, los usuarios, que son los que me van a definir cuáles son esos límites en los que yo tengo que integrar la información. Tengo que presentar una visión holística de las organizaciones y este aspecto es muy importante, identificar aquellos temas que son relevantes para dejar bien patente la creación de valor por parte de la empresa. Al fin y al cabo, es como trabajar con una serie de conceptos fundamentales que pongan de manifiesto ese proceso de creación de valor, y en este gráfico se ven las tres partes. La parte de la izquierda es la parte de capitales, pero le llaman capitales, pero son las aportaciones que se hacen, es como los inputs. Hay aspectos financieros, hay personas, hay aspectos sociales, hay recursos naturales. La parte central, que es la importante, es el modelo de negocio. El modelo de negocio es el núcleo de la organización y, evidentemente, representa los elementos fundamentales de su actividad. Y luego están los outputs, que es un poco lo que se revierte. Si uno dice, este tipo de información integrada, ¿realmente esto se está haciendo o no se está haciendo? Es una cosa muy reciente, pero hay algunos estudios, hay algunas empresas que lo están haciendo ya desde hace algún tiempo. Y aquí os he puesto algún ejemplo. Ya os digo que son casos aislados y que en ningún momento se puede interpretar esto como que hay muchísimas empresas. Aquí me has puesto un ejemplo, pero hay muchísimas. No, son casos de los que encuentras y dices voy a señalar, pero que en realidad es una tendencia pues muy reciente. Por ejemplo, en Brasil, una empresa que se llama Natura, que está dedicada a cosméticos e higiene, presentó su primer informe en 2002. En Dinamarca, una empresa que se llama Novozymes, dedicada a biotecnología, también en 2002 presentó su primer informe. Bueno, en Dinamarca tenemos otra empresa en 2004, Philips,
empresa en Holanda importante, lo presentó en 2008. Y luego os señalo que el organismo que está trabajando por definir cuestiones de información integrada es el IRC, International Integrated Reporting Council. Entonces, este organismo ha creado un programa piloto para fomentar e impulsar la información integrada en el que han intervenido 100 empresas. Para que veáis, entre ellas está Coca-Cola, está Microsoft, está el Deutsche Bank, está Telefónica de España y está Inditex, la empresa de Zara. Por lo tanto, hay empresas interesadas en colaborar en este nuevo tipo de información, y aquí abajo os he cogido unos datos del GRI de presentación de información integrada, y fijaros que hay también una pequeña tendencia al alza de presentación de este tipo de informes. Aquí os he puesto un ejemplo de un informe integrado de una empresa que se llama Gold Fields, que se dedica a temas de minería de metales preciosos, puestos a decir, digo, pues algo que sea sustancioso, ¿no? De oro y cosas de estas. Entonces, esta empresa es del año 2014 y os he señalado alguna cosa para poner de manifiesto cómo los informes integrados integran tanto información financiera como información no financiera. Fijaros, en esta transparencia es nuestro DNA, nuestro ADN, vamos, en castellano, nuestro ADN, en el que nosotros explicamos nuestros pilares estratégicos, explicamos nuestras estrategias y aquí al final fijamos cuáles son nuestros compromisos. Entonces, claramente está definido, es como, fíjame bien el entorno en el que opero. Aquí, en esta transparencia, lo que presentan es el modelo de negocio, la importancia del modelo de negocio. Esa que hemos puesto antes de información integrada, en que vemos los inputs, el modelo de negocio y los outputs, pues en este caso está el modelo de negocio adaptado a una empresa de minería, como es el caso. Y luego nos encontramos pues, nuestros datos de toda la vida, del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y de los típicos datos de carácter financieros. Es un informe interesante, me ha parecido interesante como propuesta para presentar este tipo de información. Y al final presenta una perspectiva de cara al futuro. Habla de cuáles son las medidas que se van a utilizar de cara a su crecimiento, de cara a poner en prácticas medidas de seguridad, a poner también pues, cómo van a hacer frente a pago de deudas. En fin, este cuadro es un poco una síntesis de este tipo de aspectos. Experiencias de países. Vamos a ver. Ahora quiero hablaros. Os he puesto antes el ejemplo de estas empresas que estaban presentando informes integrados. Ahora quiero deciros experiencias de países, pero pensando en la globalidad de presentación de estos informes, ya sean informes de sostenibilidad o sean informes integrados. Yo pondría en primer lugar, y os he puesto en primer lugar, a Sudáfrica. Sudáfrica exige el informe integrado para un grupo de empresas a través de lo que ellos llaman el King Report. Es un país muy avanzado en este tipo de información. Yo creo que Sudáfrica y los países nórdicos de Europa probablemente son los más avanzados. Dinamarca y Noruega pues están ahí también. España está como que quiere, ¿no? Como que quiere y claro, a veces esto de querer se tiene que poner de manifiesto a través de una obligación, ¿no? Y no como que queremos y que hagan las empresas lo que quieran, sino vamos a obligar a algunas. Y entonces, pues está obligando a entidades públicas a que den información vinculada con temas de sostenibilidad. Pero bueno, el tema está regular. Aquí tenéis un gráfico del mundo, tomado también de KPMG, en el que se ven pues, cuáles son las posiciones de los países y sobre todo las tendencias, que me parece muy importante. Hay un incremento importante en Chile. Ahí Sudáfrica no es que haya mucho incremento, pero está por las alturas, ¿no? Dinamarca también está por las alturas. Hay un incremento en Francia, en Alemania y en India. India tiene un incremento importante. Por lo tanto,
puedes observar cómo en distintos países del mundo pues esto está trabajando. Pero nos encontramos con un problema, un último problema. En la mayor parte de los países esta información es voluntaria. La información voluntaria es, podríamos decir, que es estupendo presentar información voluntaria, porque la obligatoria es la que me obligan, la voluntaria es la que yo decido presentar porque me parece que es adecuado. La voluntaria es no obligatoria. Claro, cuando la información es voluntaria, tiene las ventajas de que me da mi libertad de informar, pero tiene un inconveniente. Y el inconveniente es que normalmente muchos datos son de carácter positivo. Pasa también con la información financiera. O sea, la información financiera, la obligatoria se presenta y cuando las empresas suelen presentar información financiera de carácter voluntario suele ser información positiva. Salvo, hay ocasiones en que es negativa, sobre todo cuando quieren buscar, están pidiendo, detrás van con una subvención, van a pedir alguna subvención o algo, entonces sí que puede haber negativa. Pero en general suele ser de carácter positivo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que al lector de estos estados le interesa saber si efectivamente esa información que se está presentando es una información de calidad. Entonces sería estupendo tener la opinión de un experto independiente de la empresa que nos hablara de la calidad de esa información. Claro, esta labor es lo que se llama el aseguramiento, la verificación de la información y se puede aplicar tanto a los informes de responsabilidad social corporativa como a los informes integrados. Pero nos encontramos con que no hay normas de obligado cumplimiento que se tengan que seguir para hacer este tipo de aseguramiento. Pero sí que es cierto pues, que hay determinadas propuestas que dicen cómo se podría hacer este informe, ¿no? Yo creo que lo más importante es que es un informe independiente. No tendría sentido que el informe lo hiciera la propia empresa, tiene que ser alguien de fuera pues, que tenga capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, hay algunos marcos de referencia que, si bien no son obligatorios, pues pueden servir un poco para hacer los informes. Básicamente existe la norma ISAE 3000 que viene de la IFAC y pretende cubrir pues, aquellos encargos que no están cubiertos por las NIAs, y luego está el emitido por una norma específica de ámbito internacional hablando de aseguramiento de información de sostenibilidad, que es la AA1000-AS. Básicamente, en estas dos normas se tiene que explicar cuál es el objetivo del informe. Hay que explicar el cumplimiento de la independencia de la persona que va a firmar el informe y hay que poner pues, una conclusión. No es un informe de auditoría, pero recuerda un poquito. Esa conclusión a la que se pone es un poco como la opinión en auditoría y por otra parte pues también se explica el objeto del informe, que es un poco explicar el alcance del informe, que es como en auditoría cuando se explica el alcance del trabajo del auditor. Son pues soluciones que existen ¿para qué? Para asegurar que la calidad que nosotros estamos presentando en estos informes, que son de carácter voluntarios, es adecuada. Si os dais cuenta, ahora nos preguntaríamos si realmente las empresas están asegurando o no están asegurando sus informes de sostenibilidad. Hay la información que he encontrado, de información integrada no he encontrado aseguramiento de informes de responsabilidad social y bueno, pues fijaros la tendencia, pues es una tendencia pues aún bajita, ¿no? No es una tendencia de que se aseguren muchos informes. Ahí tenéis en el diagrama de barras pues, la evolución a lo largo del tiempo entre las empresas, lo que me decía antes, las 100 más grandes de 41 países y las 250 más grandes, pues fijaros, hay una tendencia un poquito al alza, pero bueno, tranquila de momento. Y aquí abajo en el diagrama de barras que tenéis de color rojo es un estudio
que hicimos en España para ver qué sectores eran los que aseguraban más la información. Son datos, por lo tanto, de empresas españolas que presentan memoria de sostenibilidad y que, por lo tanto, aseguran, y los sectores que más aseguran pues, son el petróleo, energía y servicios financieros, como es normal, ¿no? ¿Vale? ¿Quién está asegurando? Claro, el problema es que para auditar las cuentas, la verdad es que las diferencias entre los países de quién puede auditar las cuentas anuales es distinta, ¿no?, entre los países. En Europa, para poder auditar, la profesión de auditoría es una profesión regulada por Europa y, por lo tanto, todas las personas que pueden firmar un informe tienen que estar inscritas en un registro y para estar inscritas en ese registro tienen que pasar un examen nacional, en el cual, pues, para poder presentarse se les exige una experiencia práctica importante y una formación teórica. Esa actividad regulada que se exige para la firma de un informe de auditoría, evidentemente no se exige en este caso. Entonces, ¿quién puede hacer el aseguramiento? Pues pueden hacer personas que estén formadas para ello. Y básicamente pues son auditores o son consultores. ¿Vale? Este es un mercado incipiente y que, por lo tanto, es importante situarse, ¿no? Es importante. Yo he mirado en España, también son datos de España, por lo tanto pueden estar sesgados. En España, en empresas cotizadas, ¿quién está llevando a cabo el aseguramiento de estos informes? Entonces, fijaros que en el último año, porque está hecho para varios años, pero en el último año aproximadamente el 75% de los informes están realizados por auditores y el 25% están realizados por consultores. Por lo tanto, es un mercado en el que los auditores están realizando pues, esos trabajos de verificación y de aseguramiento. Dentro de los auditores, pues, hay un dominio claro en España de las Big Four. Las Big Four son las que han entrado en este mercado, en este terreno, y realmente la empresa que más está asegurando en España es Deloitte. Yo quiero explicaros que, porque esto también cambia entre los países, en España Deloitte es la empresa líder en el mercado de auditoría. Es la empresa que ha mantenido durante toda la vida, y antes Deloitte, antes de absorber Arthur Andersen, antes era Arthur Andersen, pero siempre ha mantenido un liderazgo muy claro y seguido a gran distancia por PricewaterhouseCoopers. En los últimos años la tendencia se está reduciendo y ahora la distancia es muy pequeña con respecto a Pricewaterhouse. O sea, Deloitte sigue siendo pionera, pero Price le sigue. De hecho, hace un par de semanas o algo así, unos datos que salieron con respecto no a auditoría, sino a consultoría, que también Deloitte aparecía en una posición líder, Pricewaterhouse ocupa en este momento la primera posición. O sea, está existiendo una tendencia que puede cambiar con el tiempo. Pero bueno, las grandes son las que están haciendo este tipo de trabajo. Y un dato que me parece interesante es si están realizando estos informes de aseguramiento en las empresas que están auditando o no. Pues Deloitte y Ernst & Young están asegurando a sus clientes de auditoría. Sin embargo, la que lleva la política más activa en este terreno es KPMG. KPMG está asegurando a muchas empresas a las que no realiza su auditoría. Por lo tanto, está aceptando pues, clientes en este sentido. Aquí abajo en el círculo, este es el dato de KPMG, en el que se está hablando de lo mismo, pero datos globales, ya no datos de España, sino datos globales. Y fijaros, el círculo, tenemos la parte morada y la parte azul, que son auditores y consultores, y más o menos los resultados son parecidos a los de España. O sea, que los datos globales es que hay una presencia importante de auditores, y los consultores, bueno, pues están ahí, pero no están ocupando la mayor parte del mercado. Bueno, pues permitidme acabar diciendo que estamos
en un mundo cambiante, estamos en un mundo en el que la información no financiera cada vez está ocupando un puesto más relevante y que, por lo tanto, las empresas tienen que plantearse el ver si quieren hacer esfuerzos adicionales para poder satisfacer esas necesidades de esos usuarios que ahora les llamamos stakeholders. Muchas gracias por vuestra atención. Yo creo que, como tú decías, que el Green 4 está poniendo énfasis en temas de materialidad, creo que eso, viéndolo desde el punto de vista de usuarios, es lo que los empieza a preocupar, ¿no? Incluso el IAS, en el nuevo marco conceptual, está hablando del tema de relevancia. Cada vez más, con el tema de las relaciones voluntarias, las empresas revelan cosas que, si bien son buenas noticias para ellos, para el lector, en el medio quedan cosas relevantes que se pierden en esa nube que se está mostrando, ¿no? Entonces creo que la parte de asegurar va a ir pasando un poco por ahí, ¿no? Empezar a despejar las cosas que no son relevantes y que no son materiales. ¿Vos cómo ves que se puede empezar a desvirtuar el foco de estos informes si se empieza a volcar allí información poco relevante o que se mezclan cosas? Algunas investigaciones muestran que empresas riesgosas son las que más se involucran en este tipo de informes, ¿no? ¿Cómo es que el aseguramiento puede empezar a ayudar a despejar ese tipo de información no relevante para el usuario? Al final, si nos damos cuenta con este tipo de información, o somos cuidadosos a la hora de hacerlo, o realmente esto va a desaparecer. O sea, tenemos que ser conscientes de lo que significa. Si nosotros estamos diciendo que queremos hacer este tipo de información porque queremos presentar aquella información que nuestros usuarios están necesitando, si empezamos a poner aquella información que no es material para los usuarios, al final esto no va a servir para nada. Porque, entre otras cosas, lo que se está pidiendo es que haya una participación activa de los stakeholders en la empresa. Hay una cosa curiosa en las universidades, por ejemplo, no en muchas universidades, en pocas universidades, pero tiene que haber un diálogo constante con los stakeholders. Entonces hay universidades que tienen como una ventana abierta, ¿no? En la que tú tienes que estar recibiendo ese feedback. Si tú no recibes ese feedback y al final lo que haces es poner en esos informes cosas que no sean materiales, lo único que parece que nos estamos justificando nuestro trabajo. Y esto no es una justificación del trabajo. Esto es un compromiso ético. Esto es un compromiso ético, no es una justificación. Entonces, claro, resulta que es importante el que la empresa se sienta comprometida con esto y que haya un compromiso y que haya una definición de estrategias para adquirir ese compromiso. A mí personalmente, no me gusta mucho que se exijan, porque creo que cada uno tiene su responsabilidad y la tiene que asumir, pero a veces es cierto que hace falta que venga alguien de fuera, ¿no? Entonces, el aseguramiento de la información me parece importante porque efectivamente es como, imaginaos que tenemos como una bola de plastilina. Entonces, el aseguramiento te va diciendo que te está saliendo, que te está saliendo, que esto no, que esto tiene que ser así, que aquí no estás escuchando esto. Es cierto también que para los que aseguran la información no es fácil hacer esto. De fácil no tiene nada. Yo respeto mucho, no, soy una amante loca por la auditoría, vamos, pierdo los huesos por la auditoría y soy defensora total, pero claro, tiene una gran tradición la auditoría y tiene unos procedimientos muy delimitados. Está claro que todos los sectores no son iguales y las dificultades no son las mismas, pero tiene unos procedimientos muy delimitados. Aquí no, porque además esos stakeholders cambian mucho dependiendo de la empresa. Y aquí no estamos hablando de que, bueno, pues oye, a ver si resulta que he circularizado bien a clientes o si voy a hacer una conciliación bancaria. Estamos hablando de otra cosa. Y por lo tanto, la labor del asegurador no es nada fácil. Yo entiendo que los datos estos que están mostrando de que los auditores son los que lo están haciendo y que en muchos casos son los auditores los que están auditando cuentas anuales, los que están haciendo el aseguramiento porque conocen más la empresa. O sea, ese plus de conocimiento más de la empresa les puede llevar a hacer un informe de aseguramiento pues, más cuidadoso, ¿no? Entre comillas, porque si no es difícil hacerlo, pero es fundamental. Me parece fundamental, pero lo veo difícil
muy difícil, porque ya no es presentar un informe o presentar otro, que eso al final es un informe en el que tú tienes que decir si está bien, mal o regular y dónde se salen las cosas. Lo puedes hacer de una manera o hacer de otra, pero no es fácil. Entonces ese plus de conocimiento adicional de la empresa pues puede ayudar, por lo menos al principio, luego ya veremos lo que pasa. Está claro que son oportunidades laborales también importantes y que nadie puede decir que no. O sea, es como cuando fijaros, en España la auditoría es obligatoria desde el año 90, hace 25 años. Parece toda la vida, pero tampoco es tanto tiempo. Yo ya estaba dando clase entonces y yo le decía a mis alumnos, cuando veía que esto iba a venir, tenéis unas oportunidades laborales estupendas, no me hacían ni caso, pensaban, ¿de qué estás hablando? Claro, cuando es de futuro, cuando no es palpable, es como que no lo ves, pero efectivamente esto también tiene unas oportunidades laborables interesantes, ¿no? Pero claro, hay una labor de formación importante.